Vale, Paloma, te voy a cerrar por el Meet. Te envío una invitación por aquí. Vale, te estoy enviando ahora mismo la invitación, Paloma. Ahora mismo a lo mejor escucharía a Paloma, que estoy haciendo ahora mismo un Meet con ella, aunque no la veáis. Vale, ya te he enviado la invitación. Vale, un momento, voy a quitar eso que tenemos. Cierro, Paloma, cierro ya el Meet. Vale, esperamos un poquito que se nos una Paloma. Estaba hablando lo mismo con ella con el Meet. No tardará ya en unirse. Ya tenemos aquí a Paloma. Bueno, entonces os saludo a todos, por lo menos los que ya estáis incorporando ya. En el live de hoy vamos a tener a otra profesional del equipo Aristea, a Paloma Rico, que al igual que el resto del equipo, también es dietista nutricionista y está especializada en microbiota y en enfermedades gastrointestinales, pero además tiene mucha experiencia con pacientes que tienen trastornos neurológicos, además de tratar también a niños con problemas del neurodesarrollo. Paloma también trata neuropatía y enfermedades desmielinizantes. Y es a quien le solemos asignar también pacientes con celiaquía resistente al tratamiento. Eh, vale, en el momento me estoy colocando la cámara bien. Vale, bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre alergia e intolerancia al trigo y también sobre, por supuesto, sobre celiaquía, ya que, y desde ya quiero dejar en claro que la celiaquía no es una alergia ni una intolerancia alimentaria, como nos lo deja ahora Paloma bien claro. Por ejemplo, no es una alergia porque las personas con celiaquía, por esta razón, nunca va a sufrir un shock anafiláctico si comen alimentos que tuvieran gluten. Y tampoco una intolerancia alimentaria porque la intolerancia no interviene en el sistema inmunitario. En cambio, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, ya que el sistema inmunitario va a atacar las células sanas y va a provocar una reacción que a veces incluso puede ser muy grave y de manera inmediata. Paloma, ¿puedes explicarnos tú mejor cuál es la diferencia que hay entre la celiaquía, la alergia al trigo y la sensibilidad al gluten no celíaca? Eh, vale, le ha visto que se ha unido, pero espérate un momento, no, lo que no se ha unido es a la llamada. Ahora, ¿sí? ¿Estoy conectada? Ah, ¿sabes lo que Ahora, pasa? Que te he leído que te estaba uniendo, sí. pero claro, no te había enviado o se había caducado la solicitud para que te unieras. Ah, vale, Pero no estás vale. escuchando, ya te he hecho una presentación, Sí, comenta un poco, empezaba a explicar un poquito de qué vamos a hablar hoy, pero creo que lo he liado, he liado a la gente más que dejárselo claro. Así que necesitamos no. que estas tres entidades patológicas de las que vamos a hablar no las diferencie y nos las aclare mejor. Vale, perfecto. Bueno, lo que he dicho, buenas tardes a todos, porque no sé si me había escuchado, porque estábamos ahí conectando. Y bueno, como bien decía Maika, hay una diferencia muy importante entre lo que es una celiaquía y lo que es una alergia al trigo. Y también a la sensibilidad al gluten no celíaca. Bueno, para empezar, de todas estas patologías, las más estudiadas con respecto al gluten, tenemos que decir que es la celiaquía, ¿vale? Y la alergia al trigo. ¿Cuál es la diferencia más importante? Bueno, pues la diferencia más importante es que la celiaquía está mediada por linfocitos T y hace daño, o sea, en la mucosa gastrointestinal, y la alergia al trigo puede ser una alergia mediada IgE o bien puede ser también mediada por linfocitos, ¿vale? Por proteínas, por células T concretamente. La enfermedad celíaca se define básicamente como una enfermedad autoinmune, enfermedad enteropática, autoinmune y sistémica. ¿Qué quiere decir esto?
enteropática que está destruyendo, haciendo daño a las células de nuestro intestino, ¿vale? Eh, Autoinmune, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se confunde al estar dañado y va a atacar a las células de nuestro propio cuerpo. Por tanto, por eso es autoinmune. Sistémico, porque afecta a cualquier parte del organismo. Es decir, una vez que el gluten ha pasado a torrente sanguíneo, ¿eh? Porque ha habido una permeabilidad intestinal, porque como hemos dicho está dañada la pared gástrica, entonces a partir de ahí se distribuye a tejidos, órganos y puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Muy importante, y esto es lo que diferencia especialmente también de todas, es que hay una parte genética que es indispensable, ¿vale? O sea, una persona si no tiene, no es predispuesta genéticamente a la ingesta de, o sea, a la celiaquía, aunque tome gluten, no será celíaca. Podrá tener cualquier otra patología que le haga daño, pero nunca será celíaca, ¿de acuerdo? Eso es punto número uno. Eh, la alergia es diferente, ¿vale? La alergia sí que es una reacción alérgica a alimentos que contiene el trigo, la alergia al trigo, ¿vale? ¿Esto cómo puede ser? Esta alergia puede ser mediada IgE o no. Puede afectar al sistema general y normalmente puede ser bien por ingesta, bien por inhalación, ¿vale? De hecho, bueno, hay una, y como no, importante como alergia, tú lo has nombrado en el inicio, ¿eh? Una celiaquía nunca va a dar un shock, o sea, un shock anafiláctico, una alergia sí, ¿vale? Y entonces aquí sí que hay que tener mucho cuidado, porque esto es un alto riesgo. Lo podemos ver, pues la persona empieza a tener problemas para, para tragar, empieza a ponerse la piel un poco azul, dificultad para tragar, no sé, mucha opresión en el pecho y esto, bueno, pues este shock puede ser realmente peligroso. Pero también se puede producir por inhalación, como he dicho, ¿vale? Que es lo que conocemos o se conoce como muy comúnmente como la enfermedad del panadero, ¿vale? Y es que simplemente inhalando eh, ese polvo, el polvo de la harina, porque están ahí en suspensión, estas proteínas, se puede producir asma o un shock anafiláctico. Básicamente esto, ¿vale? Y luego, ¿qué me faltaba? La sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad, bueno, yo creo que eso casi que merece un apartado general al final, si os parece, porque la sensibilidad al gluten no celíaca está muy infradiagnosticada o sobrediagnosticada, mejor dicho, sobrediagnosticada, ¿vale? Esto es un poco cajón desastre. Cuando no reúnen una serie de requisitos, ¿qué es? Sensibilidad al gluten no celíaco, ¿vale? Sí que es importante saber que no tiene componente genético, que esta persona no tiene por qué tener la genética positiva a la celiaquía, es decir, no tiene por qué tener ni el DQ2 ni el DQ8 positivo, que es lo que se conoce como genética, pero sin embargo esa persona sí responde al gluten de forma exacerbada, igual que una persona que tiene celiaquía, ¿vale? Entonces, por ahí muchas veces está, como digo, creo que sobrevalorado o sobrediagnosticado esta enfermedad como tal. ¿Vale? Vale. Eh, Dime. No, no, tú continúa. Simplemente, Ah, si no sé si había acabado. Si no, quería que profundizáramos en el tipo de alergia, porque no quiero que quede esto tan solo como alergia al trigo. Quiero que vale. la gente sepa, hay cuatro tipos distintos de alergia, que tanto el detonante, es decir, la proteína alergénica del trigo es distinta, la manifestación va a ser distinta, los condicionantes para que boom, se Ujú. manifieste son distintas. Entonces quiero crear esta concienciación, quien que tenga alergia al trigo sepa qué tipo específicamente tiene, porque no es igual de peligroso ni tiene que estar igual de atento porque no se la va a manifestar siempre igual.
exacto. ¿Puedes profundizar un poco más en este tema? Sí, exacto. El trigo tiene cuatro proteínas que están relacionadas con esta exacerbación, ¿vale? Entonces, de entre estas cuatro proteínas son la albúmina, que curiosamente esta es la que está más relacionada, es el alérgeno más importante que se relaciona con la enfermedad del panadero que he comentado, ¿vale? Que es la por inhalación. Luego está la globulina, también está la gliadina y la glutenina, es decir, el gluten, ¿vale? Como proteínas que pueden provocar esta alergia. ¿Qué es lo que pasa? Que la gliadina, por ejemplo, muchas personas no tienen alergia al trigo y no saben que tienen alergia al trigo porque no notan una reacción directa. Como y tengo una reacción inmediata, tengo un shock anafiláctico. No, yo como trigo, no me pasa nada, me gusta hacer deporte, me voy al gimnasio o me voy a correr y de pronto empiezo a tener unos síntomas que son de sensación de que me estoy ahogando. Esto es porque esta persona puede tener alergia al trigo, concretamente a la gliadina, a una parte que es la omega 5 gliadina, ¿vale? Esta es específica para las personas que manifiestan esta reacción, ¿vale? Cuando hacen deporte. Y sin embargo está la glutenina, ¿eh? Que cuando esta persona come trigo, esta es más fácil de detectar en principio porque come trigo y sí que tiene esa reacción, ¿vale? Anafiláctica. Entonces, claro, atentos, por ejemplo, sobre todo a estas personas que no saben que tienen alergia al trigo, pero que sí que se encuentran realmente mal o tienen problemas cuando inhalan o cuando hacen deporte. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues cuando una persona tiene estos síntomas o piensa que puede tener estos síntomas, pues sí que es importante que el médico, hay varias formas. Una es la más típica, la que suele hacerse, que es en la piel, ¿vale? En el brazo, lo típico, vas al alergólogo, pum, 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 te ponen el prick test, con un alérgeno suficientemente, en principio, suficientemente sensible al trigo y puede salir, pero puede que no salga. Entonces, ¿cómo sabemos que sale con seguridad? La omega 5 gliadina, esa sí que sale en sangre, ¿vale? Entonces, esto sí que es más importante. Y luego, claro, o sea, se mira específicamente la IgE del trigo, ¿vale? Lo que se conoce con el RAS. Esto es importante. La alergia al trigo, eh, cuando es en niños, se suele, como es una alergia, como muchas infantiles, que desaparecen a medida que vas siendo más mayor y suele desaparecer en la adolescencia. Sin embargo, cuando esta alergia se manifiesta en más adultos, porque las alergias no tienen edades, quiero decir, una persona no tiene alergia a nada y de pronto a los 50 años tiene alergia al polen, ¿vale? Ha ido por el bosque y de pronto, pues con el trigo pasa un poco igual, ¿vale? Entonces, cuando es en adultos, tiene mucha reacción cruzada con la alergia al césped, al polen que tiene el césped. O sea, esto es también como dato curioso que a veces dices, jolín, ¿por qué? Si no hay nada, pero el césped en casa, con lo bien que lo tengo, en la piscina cuando me voy, ¿vale? Pues también podemos estar delante de ello, ¿vale? Vale, No están sé viendo si... mientras las preguntas que ha habido. De todas maneras, lo Ah, dejaré para el sí. final, pero para ir haciéndome una idea de cuánto nos podemos enrollar según la cantidad de preguntas que nos vayan a hacer. Estaba leyendo una, Ah, la vale. intolerancia al gluten y la intolerancia al gluten no celíaca tiene cura. Vamos a esperar a explicar, vamos a hablar más que la intolerancia al gluten no celíaca, ¿vale? Porque veremos que hay varias Vale, causas, entonces dependiendo de la causa, ahí ya te adelanto que hay muchos casos que sí que se cura, ¿vale? Dependiendo de la causa. Entonces, para esto me voy a esperar para responder después. Creo que no han vale, preguntado nada por el momento. Bueno, pues vale. yo antes de pasar de tema, como tenemos, a Arestiano vienen tantos niños
con alergia no IgE mediada a proteínas, entre otras el trigo, es más común la de la leche, la de soja, pero también nos vienen muchos con no IgE mediada al trigo y además nos viene ya tarde en el sentido de que ya vienen con una prostocolitis o un FPS, una enterocolitis inducida por proteínas, ya no vienen con las consecuencias. Eh, ¿Por qué? Porque esto no puedes mirarlo en una analítica de sangre y ver si tiene la IgE al trigo. Entonces aquí la única manera de poder diagnosticarlo es con dieta de provocación o exclusión, de esta manera. Entonces, bueno, quiero simplemente crear concienciación sobre todo los que son lactantes, niños muy, muy pequeños, que empiezan con la alimentación complementaria, que se pone muy malitos, que le han hecho la IgE para descartarle. Eh, Quitarle el trigo, pues luego volver a exponer y si se pone malo, si un par de veces esta prueba de evaluación, provocación, eliminación, entonces que seguramente lo tenga. Entonces antes de que se desarrolle una prostocolitis o algo más serio, pues nada, tener en cuenta esto también. Claro. Eh, De vale, hecho, no, sí, no, si me permite, de hecho, mm, mira, se me ha ido, iba a hacer un, un comentario al respecto necesito. sobre esto que estabas comentando y no sé, Sobre se me ha los ido. niños con alergia no semillada, que por cierto también, al igual que la otra alergia, se suelen ir con el tiempo. A partir de los 3 ya se van la mayoría de la leche vaca y a los 5 ya a la gran Claro, mayoría casi se le vale. desaparece. Claro, ya sé lo que iba a ¿Vale? decir. Perdón, disculpad. Ya iba a decir que con la alergia al trigo, cuando los pacientes ya se les ha detectado la alergia al trigo, bueno, pues no está de más que el médico indague un poco más y vaya a analizar otros cereales en los que hay gluten. ¿Por qué? Pues Porque sí, si no hay, claro, si no hay esa alergia a la glutenina, no hay alergia a otras, caramba, no quitemos la cebada, no quitemos los otros cereales, porque exactamente, al no final puedo. hacemos más restrictiva la dieta, ¿vale? Que luego más Entonces, adelante te tengo que hablar de las deficiencias nutricionales específicas y quitar todos los cereales es va, innecesario y es un riesgo de salud y un sacrificio que luego además si se los quitan niños muy pequeños luego le dan neofobia, luego es muy difícil que acepte ciertos tipos de alimentos. exacto, Si no, luego lo dejamos esta pregunta que es más específico para más adelante. vale, bien. Eh, bueno, podemos empezar con un tema así que de alimentación, porque cuando hay una alergia, a diferencia de la intolerancia, normalmente es cuestión de cantidad, ¿vale? Al final, como tienes una tolerancia a un vaso y en el momento que te cueles, ¡boom!, es cuando te pones mal. La alergia no, la alergia es que debe evitarlo completamente porque incluso en cantidades trazas y con la celiaquía también. Gente simplemente por contaminación cruzada, utilizar la misma tostadora o no comer fuera Mm. que te han apoyado el tener sobre. De hecho, mira, Paloma antes me estaba contando un caso de un familiar suyo. Bueno, cuéntalo tuyo, que es de la Sí, dificultad que es seguir una dieta totalmente exenta de gluten. sí, es muy complicado, ¿vale? Muy complicado y requiere de una buena planificación por parte de un nutricionista y, por supuesto, de una enorme concienciación del paciente para llevarlo a cabo. Sé que es muy difícil. Yo le comentaba de un sobrino mío, concretamente viaja mucho porque es un deportista de élite y va viajando pues, por todas las partes del mundo y entonces come donde puede. ¿Eh? ¿Tiene claro que tiene que comer sin gluten? Sí. Tengo que añadir que este sobrino pues es diabético y es celíaco. Entonces, Aquí aprovecho es, para decir la asociación, la celiaquía al final es un problema autoinmunitario, tiene mucho más riesgo de diabetes tipo 1, de ahora vamos a lo que le ha pasado a tu primo, de, bueno, exacto. sí, yo sigue contándolo. Claro, no, Simplemente lo digo que para al que los final, celíacos estén atentos a descartar de manera temprana otra enfermedad inmunitaria. claro, porque es una enfermedad autoinmunitaria y como he dicho al principio, tu sistema inmunológico está confundido, ¿vale? Entonces, es súper importante, por lo que venía el tema de mi sobrino, tratar una dieta estricta en gluten
y que sea bien controlada también luego por la parte médica, ¿vale? Porque por la parte médica muchas veces simplemente añaden en la historia, bueno, a ver, vamos a controlar que tiene realmente los anticuerpos negativos. Ah, mira, bien, se ha negativizado, perfecto, ya tenemos bien controlada esa celiaquía. No es exactamente así, o sea, la celiaquía también conlleva una atrofia de la biosidad. Entonces, esto hay que también controlarlo, no todos los años te vas a hacer una biopsia, pero el médico debe controlar, ¿vale? Entonces, este sobrino mío que yo me enrollo, como viaja mucho, tiene mucha contaminación cruzada, porque no en todos los restaurantes, aunque a pesar de que le dicen, sí, sí, es sin gluten, y él come comida sin gluten, en cocina no se respeta estas cosas. Entonces, en cocina siempre hay algo de contaminación cruzada. Pues muy recientemente se le ha vuelto a diagnosticar otra enfermedad autoinmune más. Curiosamente, una que está muy, muy relacionada con con la celiaquía, que es el hipotiroidismo de Hashimoto, porque hace mimetismo molecular. Entonces, bueno, aquí ya vamos metiéndonos otra vez en más historias, ¿vale? Si me permites, Maika, hago aquí el inciso sobre el control de la celiaquía Me por estaba parte de mordiendo la los lengua para no médicos. interrumpirte, porque estaba hablando Ah, de cómo controlar y no hace tanto has sacado un invento maravilloso para ver si estás teniendo alguna transgresión en la dieta, consciente o eh, inconscientemente, de gluten. exactamente, ¿vale? Es una forma, digamos, bastante casera o de bastante casera porque lo puede hacer el paciente habitualmente, ¿vale? Son unas tiras de orina que lo que están midiendo son estos péptidos, ¿vale? Se están midiendo estos péptidos inmunogénicos del gluten y si se eliminan en la orina son como las típicas de ver la cetosis en los niños, cualquiera, ¿vale? Entonces, lo mides y si te da que hay una transgresión, o sea, te da positivo y dices, caramba, si yo no tomo gluten, si yo todo esto va genial, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estoy metiéndome gluten? Que yo no lo sé. Entonces, prestas un poco más de atención. Una celiaquía no bien llevada a cabo puede llegar a ser bastante peligrosa. O sea, no es simplemente una inflamación, es que puede derivar en otro tipo de enfermedades bastante más serias y daños pues, desde mala absorción, bueno, y a enfermedades ya pues, sistémicas bastante más graves, ¿no? Que tampoco vamos a alarmar a la gente, pero que sí que sepamos que Hay ahí que están. concienciar de que se tiene que tomar muy en serio. Si alguien es celíaco o cree que podría serlo, no se puede arriesgar ni a la cantidad de trazas. Es decir, por poco que sea, Exacto, puede ser un detonante de otra enfermedad inmunitaria, puede hacer muchísimo daño. Por eso repito que no es lo mismo con la intolerancia, que depende de la cantidad que te pongan mal o no. Aquí es que cantidades mínimas. De hecho, esto es otra pregunta que quería hacerte porque además en los alimentos hay muchas fuentes ocultas que añaden proteína de trigo. Es más, a veces veo con proteína vegetal, casi siempre esa proteína vegetal es gluten, precisamente. claro, Entonces, claro. fijarlo, Sí, sí. sí, sí, sí. Además es muy curioso porque es que las etiquetas son bastante engañosas, ¿vale? Mira, igual un día teníamos que hacer un directo sobre alguna lectura de etiquetas, ¿vale? Sí, nos Así, vamos al eso, supermercado, de verdad, nos vamos a ir al supermercado y vamos a hacer una... Mira, me ha encantado la idea, ¿eh? más. Por- Y vosotros, los que porque, estáis escuchando, si se ocurre cualquier idea de un live, algo que pueda ser de utilidad, que pueda facilitar la vida, sobre todo a los intolerantes, que es duro y es claro, difícil, aprovechar estos claro. live, hacernos comentarnos lo que queréis que hablemos. Claro, porque como tú decías, bueno, pues hay alimentos en los que es muy fácil intuir que va a haber gluten, ¿vale? O sea, si en la etiqueta pone trigo, pues ya no lo quiero, tenga alergia o no tenga alergia, ¿vale? Pues vale, ya no tomo porque el pan normalmente va a tener trigo, etcétera. Pero como buen dices, tú dices, si pone proteína vegetal hidrolizada, ¿qué es? ¿Vale? La salsa de soja, ¿por qué tiene que tener la salsa de soja? ¿Vale? Almidón Además, si el gluten lo gelatinizado. especifican, pero si es de trigo, no siempre lo No, especifican. Entonces hay que tener cuidado. Te lo digo porque aquí claro, vamos a la asamblea, problemas distintos del gluten. claro. Luego tienes, por ejemplo, productos lácteos. Por ejemplo, un helado. Un helado puede contener
proteína de trigo. Entonces, caramba, cuidado con esto, porque hay muchas etiquetas que no son claras, o sea, no es clara en el sentido de que no te pone trigo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tener bastante más cuidado, ¿vale? Saborizantes, caray, saborizante de limón. ¿Y por qué esto me tiene que tener aquí un Eso, trigo? ¿Por qué? No, o sea, tú como paciente, si no lo sabes, o sea, no tienes por qué intuirlo, ¿vale? No tienes por qué intuir, porque además no te ponen saborizante tal, te ponen E428, ¿vale? Adivina, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, echa la ley y echa la trampa. Las etiquetas deben ser suficientemente claras, pero no lo son. claro, Entonces, además que el gluten, el problema que tiene es que tiene propiedades tecnológicas. Mira, si alguien ha hecho alguna vez de hacer pan, a lo que me refiero. El gluten tiene unas propiedades tecnológicas muy buenas, hace que la masa salga más esponjosa y de hecho a cualquier pan, aparte, le añaden más gluten. Del que ya tiene, le añaden extra. Es más, ya genéticamente la modifican al trigo para que tenga más cantidad de gluten y luego salga más esponjoso, entonces más volumen, con menos gramos y para ahorrarse costes económicos. Entonces que ya hasta lo tienen sobrecargado más. sí. Hombre, salchichas de Frankfurt, por ejemplo, ¿por qué tienen que tener trigo? O sea, ¿dónde? Pues las tienen, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Oye, mucho vamos a cuidado. aprovechar que somos nutricionistas, ya que he hablado de los panes sin gluten, que se quedan son masas con pasta, hay un truco que es añadir psyllium, ¿vale? PS psyllium, ¿vale? Es una fibra que es buenísima porque es poco fermentable, es decir, va a dar pocos gases, además vale tanto para la diarrea como para el estreñimiento y va a dar esa Claro, esponjosidad. De hecho, yo cuando me hago tortitas, porque pan, la verdad, confieso, no me para hacerlo, pero unas tortitas que algo rápido me lo hago y siempre añado el psyllium para que luego me sale más esponjoso, un truco muy bueno. De hecho, en la panadería, si tú miras pan sin gluten, casi todas verás que le añaden psyllium. sí. Y mil Y más guarrerías más, cosas. pero por lo menos, mil guarrerías más. Pero por lo menos por el Sí, psyllium, por ahí se libra. Que por cierto, la sí, cantidad de porquerías que le echan los productos sin gluten. sí. Pero bueno, esto da Gluten. para otros cuantos live y debates. Sí, hombre, Vale. ciertamente, ya que has hecho aquí el inciso, por supuesto, solamente decir que no es más sana, ¿eh? Una dieta sin gluten, Sí, que es un mito. no va a ser más sano ese alimento porque le hayan quitado el gluten. Esto lo digo para muchas personas que quitan el gluten porque piensan que es más saludable. Simplemente ese paréntesis, ¿vale? Ya está, sí, Vale, sí. pues creo que ya más o menos lo de la alergia se ha quedado claro, de la celiaquía también, ya sabemos diferenciar la celiaquía de la alergia. Entonces ahora me ¿Vale? gustaría que profundizáramos más sobre la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿vale? Vale. Se entiende que, aunque lo primero que tenemos que analizar es el nombre, que a nadie le equiparece es que no lo utilizamos, pero ahora tengo que utilizarlo porque es la etiqueta que ponen los médicos. Pero bueno, con este término me estoy refiriendo a cuando alguien consume gluten, pues que le provoque síntomas a pesar de que se le haya descartado. Claramente, una celiaquía, que sobra, Paloma, por favor, haz un inciso lo que descartar adecuadamente la celiaquía. Y también importante que se le haya descartado la alergia al trigo. Entonces, cuando le ponen la etiqueta de sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Vale? Ahora nos contará Paloma por qué no se debe poner tan alegremente esta etiqueta. A mí esto me recuerda al colon irritable o fibromialgia. Al Sí, final, eso solo se debe poner cuando has descartado, ¿vale? Patologías que tienen síntomas que se solapan con eso, ¿vale? Pero bueno, ahora exacto. nos explican más sobre eso. Sí, Vale, sí. y también cómo se diagnostica, que básicamente hace una dieta de exclusión del trigo, luego exposición, provocación y eliminación, ¿vale? Vale. La Eh, sensibilidad perdón, creía que habías no, terminado. no, 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 empieza a hablar, simplemente también hablar, que nos cuente un poco la sintomatología, porque es que lo que tiene sensibilidad gluten celíaca no siempre son síntomas digestivos como hinchazón, dolor abdominal, diarrea. El problema
de esta condición, de este trastorno, es que también puede dar manifestación en cualquier parte del cuerpo, empezando seguro por fatiga, es una de las cosas más comunes, dolor de cabeza, estomatitis, aftosa, son muy típicos, como afta en la boca, bueno, como úlcera, una pequeña ulcerita en la boca, puede oler tanto los músculos como las articulaciones. Y a gente que la única manifestación que le da esta sensibilidad gluteno-celíaca es neblina mental y depresión. Es decir, hay quien solo tiene síntomas Claro. neurológicos con esto. Pues que lo tenga esto, otra cosa que tendría Uf, que descartar. Entonces, es que me han bueno, metido aquí mucho. Me han metido mucho, vale, Maika. sí, porque es que la verdad es que si tenemos horas a hablar de esto, entonces venga, a ver, Vamos a ver. vamos a centrarnos, Paloma. Dinos, por favor, cuáles son las principales razones por las que se puede desarrollar la mal llamada sensibilidad al gluten no celíaca, aunque repito, esto es una mala concepción de lo que realmente está causando la reacción adversa en nuestro cuerpo, puesto que no siempre es por el gluten, por eso digo está mal llamado, sino que puede ser por otras Exacto. proteínas que tiene el trigo o incluso por la fibra que tiene. Vale. En principio, bueno, comento, la sensibilidad celíaca, o sea, al gluten no celíaca, como he dicho antes, tiene manifestaciones muy similares a las que puede presentar un celíaco. Es una entidad que cada vez está más en auge, cada vez se va diagnosticando más. Creemos, y yo soy completamente convencida, de que está sobre diagnosticada, porque como dice Maika, es el cajón de desastre, ¿vale? Entonces, la enfermedad, el sensible al gluten no tiene parte de la parte genética, no la tiene, pero sí que responde igual que un celíaco con muchos síntomas, tanto digestivos como extradigestivos. Eh, Luego hablaré del neurogluten porque Maika ha nombrado de que algunas manifestaciones solamente son depresión, etcétera. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar de lo que sería la parte de el neurogluten. Pero comentando que hablamos de una intolerancia, que entendemos que es más una intolerancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque se da cuando se toma gluten, pero posiblemente no sea al gluten, sino a los carbohidratos que son muy fermentables, que están en el trigo, ¿vale? Como son los fructanos. ¿Qué pasa? Que los fructanos, estos fructanos fermentan más, están dentro de lo que llamamos también FODMAPs, ¿vale? Pero, claro, están también en otros vegetales, en algunos vegetales. Pero cuando una persona tiene esta intolerancia, normalmente suele tener también o viene sobrevenido porque tiene un sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Lo que llamamos SIBO, o un IMO, que es de arqueas en intestino grueso. Entonces, bueno, cuando estos fructanos del trigo están fermentando, también estas personas suelen tener intolerancia a fructosa, a lactosa, a sorbitol. Pero es más, a veces no solamente son estas intolerancias a los FODMAPs, también se puede deber, ¿vale? A carbohidratos, o sea, no a estos carbohidratos, sino a parte de las proteínas que hay en el gluten, como son, que son inhibidores de la amilasa y de la tripsina, es lo que conocemos como los ATI. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Bueno, pues que lo que hace es que provoca en el sistema inmunológico, inicia una cascada de inflamación, respuestas proinflamatorias, ¿vale? Citocinas inflamatorias, y entonces se provocan una serie de reacciones adversas que son parecidas a las que puede provocar el gluten, ¿vale? La celiaquía. Pero la celiaquía, la sensibilidad al gluten no celíaca, hay que descartar otras muchas cosas. Aparte de todo esto, ¿vale? Tenemos que descartar que no está dentro de este neurogluten, que es lo que comentaba Maika, ¿vale? ¿Por qué? Porque el gluten al final es una proteína, ¿vale? La proteína son cadenas de aminoácidos que para digerir se convierten en péptidos, y esos péptidos no solamente van a atravesar la barrera intestinal, sino que también van a atravesar la barrera hematoencefálica.
¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que van a producir, si atraviesa la barrera intestinal, puede hacer daño a nivel digestivo, pero si hacemos daño a nivel intestinal, cerebral, dependiendo en qué parte del cerebro se vea afectada por este gluten que ha pasado, por estos péptidos de gluten que ha pasado el cerebro, podemos estar delante ya de palabras mayores. Por ejemplo, podemos estar delante de enfermedades neurológicas como podemos la más conocida o la más estudiada dentro del neurogluten, porque es la que lleva más tiempo en estudio, es la ataxia cerebelosa, ¿vale? Mm. Eh, yo cuando nombro esto me acuerdo de una amiga que tenía hace muchísimo, yo no era ni nutricionista y tenía una ataxia, ¿vale? Y el día que cuando yo me puse a estudiar nutrición, lo primero que pensé fue en ella cuando supe de esta inflamación. Lo que pasa es que ella ya, por desgracia, no está con nosotros, pero fue la primera persona que me vino cuando leí esto. También puede dar muchas cefaleas, dolores articulares, visuales, esclerosis múltiple, dependiendo, o sea, si el neurogluten atraviesa, es que es lo que digo, dependiendo de a qué parte, déficit de atención también. En los niños TEA, por ejemplo, este neurogluten también es un grave problema porque los niños con autismo desarrollan unos anticuerpos a una enzima concreta, que es la DPP4, que no solamente está para el gluten, ¿vale? Lo que hace es responsable de romper los péptidos tanto de la caseína como de la morfina. Uy, por la morfina, perdón, del gluten. Y forman péptidos casiomorfínicos o gluteomorfínicos. Para los que no estemos en el tema, la caseína es la proteína de la leche, ¿vale? Entonces, en niños TEA, el neurogluten hace muchísimo daño, ¿vale? También en otro síntoma también muy estudiado y que todavía no es tan antiguo la relación, el síndrome de Tourette, la epilepsia, Bueno, ¿vale? explícalo un poco lo que es para quien nunca lo haya Sí. escuchado. Que para nosotros ¿El es el qué? El vocabulario síndrome, del día a día, porque no vienen así niños, pero explica para quien no haya escuchado qué es el síndrome de Tourette. vale, el síndrome de Tourette es absolutamente independiente de la celiaquía, pero sí tiene relación con el gluten, ¿vale? Cuando este gluten, digo, atraviesa esta barrera, entonces sí que hace daño. Hace de ¿Qué es lo agravante, que les sí. pasa? Claro, ¿qué es lo que les pasa a estos niños? Bueno, pues que estos niños tienen tics y tienen TOC, pero que de pronto estás en una, aparentemente está todo bien y de pronto estás hablando con él y dices, gilipollas, idiota. O sea, entonces es muy incómodo para ellos, muy desagradable para el entorno. Bueno, cuando el entorno conoce la situación, vale, pero puede, no sé, hay situaciones un poco violentas, ¿no? Pero por eso Para la quiero que familia. hables y quiero crear concienciación de que es más frecuente de lo que nos imaginamos. Si antes de juzgar a Sí, alguien, que incluso esto estamos hablando de niños, pero le pasa a adultos. Si vemos un niño un adulto que empieza a decir palabrotas, claro, que antes de mirarle raro, que puede que tenga un trastorno neurológico como podríamos tener cualquiera. Entonces, no hay que ser tan exacto. rápido a la hora de juzgar. Y si alguien que nos está escuchando conoce a alguien que lo tenga, que se mire a ver si pues, su problema podría estar relacionado con el gluten. No digo celiaquía, gluten. Gluten, ¿vale? Puede ser, epilepsia también. Es decir, también es importante saber que con estas enfermedades o estas problemas neurológicos relacionados con el gluten, al igual también que la celiaquía, ¿vale? No nos vamos a equivocar. Se necesita dieta exenta total de gluten, ¿vale? Y que podemos empezar a confirmar que realmente es efectivo al año. Tenemos que tener como mínimo un año de esta dieta exenta para poder hacer una valoración correcta. No vale que los padres o un adulto, cuando se está evaluando él, diga, bueno, he estado 3 meses y ¿qué quieres que te diga? Yo no noto gran diferencia. Yo me quedo, me voy a tomar mi bocadillo, me voy a tomar mi pasta con gluten porque es que me encanta y ¿para qué voy a renunciar? Bueno, Y más seamos cuando ha habido constantes daño en la mucosa, que eso tarda mucho en regenerarse. en Y exacto. también cuando ha habido secuelas, que es una cosa
que luego, bueno, luego tenemos que hablar de esto, antes de hablar de gluten, celiaquía, a ver si me viene el nombre, refractaria, ¿vale? Ajá, Cosas que sí, hay que descartar, porque, por ejemplo, adelanto que un 20% de personas que no responden a la dieta exenta de gluten es porque han desarrollado una intolerancia a la lactosa porque se la han dañado esta enzima lactasa y tardan en recuperarse. también, Entonces, son exacto, cosas que hay, de hecho, un 8% de estos casos ya casi que la tienen para después de hasta 2 años. Es decir, que eso sí, hay que evaluar con una manera, alguien que se acaba de diagnosticar de celiaquía, cómo sabe que se está regenerando, que a los 6 meses se haga un test de aliento de la lactosa, porque seguramente vuelva a tolerar la lactosa en muchos casos. Es decir, que esto es claro, algo positivo, que si a ti te han hecho diagnóstico de intolerancia a la lactosa cuando te hicieron la celiaquía, no, es decir, eso no es un diagnóstico crónico para siempre, te lo tienes que exacto. reevaluar, ¿vale? Y Claro, es más, mira, ya que he sacado este tema, es que hay una relación de la intolerancia a la lactosa con la celiaquía brutal y me tengo que profundizar en esto porque es que además cuando a nosotros, a Arestea, nos viene un paciente con tolerancia específicamente sobre todo a la lactosa, es decir, que le produce una mala absorción y tiene diarrea, ¿vale? Nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, hay un estudio que se vio que el 24% de pacientes en este estudio que tenía intolerancia a la lactosa, cuando le hicieron una gastroscopia, le hicieron las pruebas, resulta un 24, es decir, casi un cuarto de estos pacientes con intolerancia a la lactosa resulta que tenían celiaquía. Entonces, claro, si alguno de vosotros nos esté escuchando, descartar la celiaquía, ¿vale? Porque la relación es brutal. Y a ver, es lógico, si el gluten, ¿vale? Las personas que son celíacas, se produce un daño en el borde cepilla apical de la enterocita, ¿vale? Que es justo donde se encuentra esta enzima. Pues entonces, obviamente, va a producir una deficiencia parcial de la enzima lactosa y va a dar lugar a una mala absorción de lactosa. Aquí hago la exacto, diferencia, mala absorción de lactosa es porque la enzima no la digiere y va al colon. Pero aparte puedes tener una intolerancia a la lactosa porque tenga también por la celiaquía, una de las principales ujú, causas de un SIBO, entonces un exceso de bacterias a nivel intestino delgado, que te están fermentando la lactosa, aunque a ti te funcionara bien la lactosa, las lactasas, las enzimas no les llegan. Antes se le están comiendo, están produciendo gas. exacto, Entonces, hay una asociación con la intolerancia a la lactosa directa por el daño en la mucosa y daño en la lactasa e indirecta por el SIBO que suele producir la celiaquía. Es más, ya que exacto. estamos aquí, Paloma, te he hablado para mí, alguien nos viene con una intolerancia a la lactosa, uy, eso es sospecha de celiaquía. Igual que alguien que tenga un problema, por ejemplo, un hipotiroidismo de Hashimoto, ahí queremos, o un sibonimo, ahí en esos casos queremos descartar la celiaquía. Pero puede decirnos también otros síntomas que nos podrían estar alertando de que esa persona pudiera tener celiaquía. Sí, sí, son muchos, ¿vale? Son muchos. Por ejemplo, en niños, más en niños pequeños, pequeños me refiero a pequeños, cuando se están introduciendo el gluten, una de las manifestaciones más claras que nos tiene que poner en alerta de que podemos estar delante de una celiaquía son infecciones respiratorias, tanto de vías altas o vías bajas, muy repetitivas. Es decir, este mes el niño me tiene bronquitis, el mes que viene me tiene una faringitis, ¡jo! Ahora está con la otitis, ahora sinusitis. No es normal que esto ocurra. En niños muy, muy pequeños, ¿vale? El bajo crecimiento, diarrea, la anemia ferropénica. Hablo de niños pequeños. Dolor abdominal, distensión abdominal. Claro, muchas veces, no, es que el niño como es pequeño, claro, tiene tripita. Sí, pero hay una tripita más allá de la tripita de un niño pequeño, ¿vale? Y también llagas en la boca y sobre todo alternancia o no, o sea, se puede desarrollar con diarrea, con estreñimiento o con alternancia, ¿vale? Que mucha gente dice, no, si no tiene diarrea, bueno, tiene estreñimiento, el niño no tiene, perdona, puede tener estreñimiento,
puede tener diarrea o puede ir alternando. Muchos pacientes nuestros vienen con alternancia. Es que esto es otro Cuando mito le que decimos, hay. ¿cómo No, son si el tus mío no heces? tiene diarrea, va bien. O tiene estreñimiento, van a tener diarrea. Es el primer mito, de verdad, es el mito que más quiero desterrar hoy. Dada Tú puedes nos tener lo dice. celíaco y ir perfectamente al baño o Exacto. incluso ser muy estreñido. Exacto. También hay que tener en cuenta las molestias abdominales también en los adultos. Problemas de piel. Hay una dermatitis que es la dermatitis herpetiforme, El vamos a petiforme. ver, que si el médico te la detecta, ya es celiaquía, porque es exclusiva de la enfermedad celíaca. ¿Vale? O sea, ya te estás Además tiene una evitando. ventaja. Sí, porque No, te es evitas decir, que si lo toda la... tienes suerte porque te ahorra la otra biopsia. A ver, hay otro tipo de Exacto, hematitis que se parece a la herpetiforme y como lo diferencia es tomando una biopsia. la Pero es biopsia. que si en esa biopsia ya tienes diagnóstico, te ahorra hacer una gastroscopia. Efectivamente, ya está diagnosticada simplemente a través de la biopsia de piel. Por tanto, bueno, en adultos hay que tener en cuenta, bueno, y en niños también, pero ya más en adultos, porque ya no empezamos a ser no clásicos, una deficiencia de vitamina B12, una deficiencia de vitamina B9, es decir, el ácido fólico, eh, hemoglobina, ferritina y hierro bajo, que le das hierro de forma oral, pero este hierro, los niveles no se van asimilando, no suben los niveles de hierro. Sin embargo, si a este paciente se le pone vía intramuscular, sí que los niveles de hierro se van asimilando. Esto lo que nos está hablando claramente es de que hay una mala absorción intestinal que nos está derivando o haciendo una gran sospecha para la celiaquía. Y luego hay otra cosa que a mí me da francamente muchísimo coraje. Se sabe, lo saben los médicos, lo saben los ginecólogos, que es por donde voy, y hablamos de la infertilidad. Infertilidad masculina e infertilidad femenina, ¿vale? A fecha de hoy todavía te encuentras con pacientes que tienen, se están sometiendo a FIV y no se les ha hecho la prueba de celiaquía. Entonces, si el varón es celíaco o la mujer es celíaca, puede producir infertilidad. Pero si la mujer es celíaca, aparte, y se somete a un tratamiento o se queda embarazada, tiene un altísimo riesgo de abortos, ¿vale? Y de abortos de repetición. Entonces, esto creo que sería de manual del primer día de consulta, en el día que una mujer vaya y diga he tenido un aborto, no puede salir del hospital sin que se le haya hecho todas las pruebas para confirmar que realmente es celíaca, ¿vale? O sea, creo que esto es de manual, ¿vale? Aparte que es de manual, debería ser obligatorio y casi denunciable cuando no se hace. Me da muchísimo coraje, porque veo a muchas mujeres con muchos abortos. En Aristea también tratamos con mujeres a nivel la parte hormonal y caray, El tema de esto fertilidad marca y, mucho. claro, cuando alguien nos viene precisamente por temas hormonales y fertilidad, lo primero que hacemos es que le corten la celiaquía. ¿Qué problema ha tenido? No, Y además hay no, muchos no mitos, porque siguen. mira, estoy aquí con mi hermana. Le pidió a la ginecólogo, a la ginecóloga le dijo que quería, bueno, para prepararse para quedarse embarazada y le dijo que quería descartarse primero la celiaquía. Y le dijo a la ginecóloga, le dijo, no hombre, si tú te quedas embarazada, quiere decir que no eres celíaca, ¿para qué te vas a hacer la prueba? Y yo me eché la mano a la cabeza porque ya había tenido Claro, pacientes con aborto de repetición que eran celíacos, se quitaron el gluten y luego la chica se quedó embarazada sin ningún claro, problema. Entonces, claro. bueno, pues Vamos a ver, dejarlo esto claro, claro. claro, esto no siempre es, pero que es un dato súper importante, igual que a una vez que se ha diagnosticado la celiaquía en una familia, en un miembro de la familia, es requisito imprescindible y además está en el manual, ¿vale? En el protocolo que se publicó en el 2018, que como yo Es digo, que, los es médicos que muy poco se ha esto lo leído. tenían que tener del libro en la mesilla, de noche. Entonces, bueno, a todos los pacientes, a familiares de primer grado, que ya se ha diagnosticado a un familiar la celiaquía, padres, hermanos, o sea, hay que ir tirando de la rama. Pero haciendo biopsias, caramba, no seamos
tan para allá, hagamos la parte genética, porque si genéticamente no está predispuesto, no le sometas a una endoscopia, que la endoscopia es invasiva. Aparte, estoy seguro que es más caro una endoscopia que una prueba genética. Vale. Es que, Bueno, y aquí vamos a recordar, a ver, prueba genética que si te sale positiva, ahí ya sí que necesitas hacerte la gastroscopia. Es solo en exacto, caso de que te salga negativa. Negativa con todos los genes, porque si solo te mira el HLA de Q2 de Q8, el de Q2 te cubre el 90%, el otro un 5,5% más o menos. Entonces hay un 4 o 5% de personas con otros genes que no te lo miran ni por la seguridad social ni con una aseguradora. Tienes que pagarte tú mismo por el tipaje completo. Pero completo. mira, sobre todo si no estás tomando gluten y no quieres hacer una reintroducción de gluten, pues mira, te hace la prueba genética y si te sale negativa, Mira, pues estoy lo escuchando, descartamos. leyendo, disculpa, estoy leyendo una pregunta de, no me ha dado tiempo a leer el nombre, de María Marisa, la Martínez, de... inciso, que dice, es que la acabo de ver, me he hecho la genética, pero no tomaba gluten. No hace falta, Marisa. Con la genética naces y con la genética mueres. Para ver la genética, claro, esto es un regalo que te han dado, y te la llevas. Puedes, cuando tienes la genética positiva, no te dice que seas celíaca, te dice que tienes predisposición, que podrás o no desarrollar la celiaquía. Pero si hay síntomas, la única manera de confirmarlo, desde luego, es con la biopsia. Si esa biopsia sale negativa, pero la genética sigue siendo positiva, tampoco te descartas que no vayas a desarrollar la celiaquía. Lo que te está diciendo que en este momento no eres celíaca, no has desarrollado. No sé si me he explicado con claridad. Mirar la genética, perdón, la celiaquía, gráficamente, en cualquier manual que veamos, se representa como un iceberg. Se cree que actualmente se ha diagnosticado a una quinta parte de la población celíaca. Es decir, igual que he dicho antes que la sensibilidad al gluten no celíaca está sobrediagnosticada, la celiaquía está infradiagnosticada. ¿Por qué? ¿Me permites un inciso, Maika? Porque los médicos muchas Sí, veces sí, está súper interesante, róllate lo que quieras. análisis de sangre, anticuerpos negativos. Usted no es celíaca. ¿Por qué? Los anticuerpos tenemos que pensar que muchas veces y a medida que nos vamos haciendo mayores, se puede negativizar. De hecho, se negativizan. Muchísimos diagnósticos de celiaquía con ya biopsia siguen dando anticuerpos negativos. Esto lo enlazo con ese control de la celiaquía en la que los médicos siguen controlando solamente anticuerpos para ver que esa celiaquía es correcta, que o sea, es correcta, que está controlada porque el paciente tiene una alimentación absolutamente exenta en gluten. Te miran los anticuerpos, perfecto, tienes muy bien controlada tu celiaquía y no te miran las vellosidades, no te miran la atrofia, ¿vale? Error, error, ¿vale? Porque de vez en cuando, si hay sintomatología, hay que mirar más cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque una celiaquía maltratada, aunque sea inconscientemente, porque no sabemos que hay trazas, nos puede llevar a una, que tú lo has nombrado antes, Maika, a una celiaquía refractaria, que otro cajón desastre, que hay que descartar otras muchas cosas, pero ahí ya podemos estar hablando de palabras mayores, ¿vale? Hay diferentes grados de esa celiaquía y entonces ahí ya sí que no grados, sino tipos, disculpar, tipos de celiaquía refractaria, tipo uno, tipo 2, en la que la 2 ya podemos estar delante de bueno, producir un linfoma, ¿vale? Un linfoma que se llama de No-Hodgkin, mediado por linfocitos T, etcétera. ¿Vale? Uf, veo que hay muchísimas preguntas, no me ha dado tiempo a mirar, Es que muchas hay, pero es que pero también hay es casi cosas una que hora la tengo que que llevamos. hablar. Sí, Quiero hablar sobre todo los mitos, ¿vale? Pero antes de los mitos, ya que estamos hablando de la genética, hay que hablar de los factores ambientales. Entonces, ¿vale? Para sí, que no todo sea cuestión, porque, a ver, hay gemelos univitelinos, es decir, de la misma bolsa que comparte el 100% de los genes, uno desarrolla celiaquía, otro no. Al igual que otro puede desarrollar
O sea, diabetes tipo uno y el otro no. Aquí los factores mentales son claves. ¿Nos puede hablar un poquito más de esto? Sí, hay bastantes ambientales, pero voy a hacer inciso en dos, ¿vale? La época en la que nace el niño, la época del año en la que nace el bebé, va a incrementar el riesgo, ¿vale? Partimos de que tiene la genética positiva, ¿vale? Si no, esto siempre lo tenemos, ¿vale? Para que quede claro a todo. Ahora que no se nos empiecen a asustar todos los papás y las mamás que digan, ay, si a mi hijo ha nacido en verano, mi hijo va a ser celíaco. No, ¿vale? Pero los niños que han nacido en verano, en primavera, verano, tienen mayor riesgo, tienen un riesgo aumentado de desarrollar celiaquía. ¿Por qué? Pues porque en el otoño e invierno es cuando empezamos por edad, a los 6 meses, y el niño ya tiene ahí 6 meses, empezamos a hacer la introducción complementaria y empezamos a darle gluten. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que normalmente, otoño, invierno, aparecen más resfriados, la vitamina D va disminuyendo, no a los niños, a toda la población, porque a medida que se va alejando el verano, nos va disminuyendo los niveles de vitamina D y esto hay más infecciones, hay más bronquitis, el médico manda antibióticos, los antibióticos sabemos que afectan a la permeabilidad intestinal, dañan la permeabilidad de la barrera intestinal. Y entonces, esto es uno eh, de las partes ambientales, ¿vale? De los factores ambientales que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que, por ejemplo, eh, mucha gente cree, y esto ya es un mito, ¿vale? Porque el otro sí que está claro, ¿vale? Que aumenta por estas situaciones, puede aumentar el riesgo. Eh, pero, por ejemplo, hasta ahora y hasta no hace mucho, y todavía hay profesionales que lo siguen diciendo, que si introduces el gluten mientras está mamando, mientras está con la lactancia, que va a disminuir el riesgo. No, no tiene nada que ver. Es cierto que la No cambian las lactancia... cosas. Yo en la carrera me lo dijeron como que sí. Es decir, no, que la necesidad de estar continuamente reciclándose y leyendo los últimos estudios, porque en la carrera me dijeron clarísimo que de hecho por eso tenía que introducirse después de los 4 meses y nunca después de los 6 meses, porque para asegurarse de que a la vez estás con el pecho. Y ahora, Sí, la sí, última evidencia exacto. científica, se está viendo que no está la cosa tan clara. Que no está tan claro. De hecho, hay metaanálisis recientes en los que nos dice que la lactancia materna, tanto exclusiva como lactancia materna combinada con artificial, porque a veces no se puede, la mamá tiene que empezar a trabajar o opta simplemente por esto, no aumenta, o sea, no disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad celíaca. Vamos a ver, la lactancia tiene un efecto protector e inmunomodulador que no lo vamos a discutir, ¿vale? Para otras muchas cosas, pero no frente a la celiaquía, ¿vale? También había quien se habla o quien se sospechaba que como el parto vaginal, el niño está más inoculado de lactobacilos y va a tener su microbiota como más conformada por este parto vaginal, se pensaba que cuando se nacía por cesárea, pues también incrementaba el riesgo. También está desmentido, es decir, está desmentido o al menos no confirmado. ¿Vale? Porque en estas cosas tenemos que cogerlas así con un poco de pinzas, Exactamente. porque lo que hoy vale, mañana resulta que no. A mí me ponían paños calientes cuando tenía frío, cuando tenía fiebre de pequeña, y ahora ponemos paños fríos. De que la Sí, la ciencia cosa va más cambiante. avanzando en este sentido. Sí. Vale. Almar está preguntando si el directo va a quedar grabado. Si nosotros con tal que terminamos los directos, lo compartimos en Instagram y luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Aristea Nutricionista. Ahí también tenéis ya muchos vídeos que seguramente os van a interesar. Vale. Vale, tengo poco tiempo, pero Sí, para pues mí por es eso. que hay una de las cosas que más me gusta es desmitificar, desmontar mitos.
¿vale? Porque los mitos pueden ser muy peligrosos, hacen mucho daño. Exacto. Vale, el mito de que la lactancia te va a reducir, eso no hace daño, al contrario, si esa es la motivación para que la gente se motive más a la lactancia materna, casi que nos callamos mejor y no lo hubiéramos dicho. Bueno, pero Aquí siempre hay que dar argumentos, pero bueno. está claro. Eh, pues seguir contándonos, bueno, el de la lactancia no es lo más común, pero por ejemplo, mm, vale, vamos a hablar de uno. Hemos hablado ya de unos cuantos respecto a la celiaquía, pero no hemos hablado, por ejemplo, de un mito muy importante que es respecto a la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿vale? Sí que lo hemos hablado un poquito respecto a la genética del gluten, pero bueno, es que hemos tenido muchos casos, por lo menos yo tengo muchos pacientes que me han dicho que son intolerantes al gluten, tienen sensibilidad al gluten no celíaca porque tenían los genes de la celiaquía pero lo han descartado que son celíacos, ¿vale? Y aquí quiero decir que no, ¿vale? Tú no tienes, o sea, correlación cero, no tienes por qué tener esto, ni por tener estos genes va a desarrollar la sensibilidad al gluten celíaca, ni por no tenerlo no lo va a tener, es decir, van por caminos distintos. Sí, Eh, de hecho, que ni siquiera todavía se sabe qué tipo de genética podría predisponer a desarrollar una sensibilidad gluten celíaca, exacto. aunque sí que hay factores, ¿vale?, que van a predisponer a padecer esta, vamos a llamarle sensibilidad al gluten, mejor, ¿vale? No al gluten, al trigo, ¿vale? A componentes del trigo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como curiosidad, es que suele haber una infiltración eosinofílica en el duodeno y en el colon. Vale, los que sois celíacos o han valorado la celiaquía, sabéis que lo que hacen es un recuento de linfocitos. Pues bien, aquí lo que es más característico es un aumento de eosinófilos. ¿Vale? Es más, aquí habrá que hacer un diagnóstico diferencial, porque con esta condición también podría haber un más uno, ¿vale? Para quien no lo sepa, el más cero es cuando no hay destrucción vellositaria y no hay infiltración linfocítica, es decir, no hay un aumento de linfocitos en la mucosa, ¿vale? Pues eso es no celiaquía, en el más cero. Más uno, no hay destrucción de las vellosidades intestinales, pero sí que hay más del 25% de linfocitos por 100 enterocitos. Vale, eso es compatible con la celiaquía, pero también puede verse a otra enteropatía y podría ser compatible con una sensibilidad al gluten no celíaca, es decir, que un más uno no siempre es celíaca. Y lo mismo que he dicho, que es una infiltración de eosinófilos, también puede haberlo de linfocitos. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí la prioridad sería una citometría de flujo para ver si realmente, sobre todo si no hay anticuerpos del gluten, porque si no hay anticuerpos del gluten y hay un más uno, no lo podemos tener claro que es una celiaquía. Eso sí, si ya tenemos un más dos o ya tenemos una destrucción de velocidades intestinales, Sí, eso siempre va a ser celiaquía. Esto ya no va a ser sensibilidad al gluten o celíaca, ¿vale? claro, Dejar un poco más claro. está claro. Eh, ya está. Otros factores predisponentes, ¿vale? La sensibilidad gluteno-celíaca son que haya trastornos gastrointestinales, pero Pero, también autoinmunes e incluso neurológicos, ¿vale? Incluso que haya otras reacciones adversas a otros alimentos distintos al trigo y un condicionante importante es ser mujer. Está claro que a las mujeres todo lo que sea un problema autoinmunitario, parece que nos gusta más. no sé, será porque somos más fuertes que al final parece que nos pasan más cosas. Bueno, Sí, pues esa eso es es una verdad. de las cosas que nos vemos las mujeres más afectadas por desgracia. Mm. Eh, bueno, a ver, del neuroglute ya hemos hablado. Me estoy mirando aquí una filetilla, cosas que quiero hablar, pero creo que el neuroglute me lo tenía apuntado porque lo veo fundamental y porque Ana, que es del grupo de neurogluten de Facebook, sé que lo ha comunicado en su grupo, nos están Ah, viendo, sí, digo, tenemos ya habla. que hablarlo. Muy bien. Cosas que quiere hablar, pero no, ya no da Sí, tiempo, los grados de celiaquía, porque las consecuencias van a ser distintas, porque hemos hablado demasiado poco quizás de la deficiencia nutricional específica. Cuanto mayor el grado es
de celiaquía, mayor daño en la mucosa, más problemas de mala absorción. Exacto. A veces si están afectados hay un problema de mala absorción de grasa y entonces, ¿qué vamos a tener déficit? Solo si hay mala absorción de grasa. Pues las vitaminas que van a ir a la grasa, que es la vitamina A, D, E y K. Que por cierto, tú estás hablando, personas con celiaquía tienen más riesgo de infecciones respiratorias. Claro, Por un lado, por la alteración del sistema inmunitario, pero por otro, por el déficit de vitamina D. Por favor, que tenga celiaquía, que se mire la vitamina D y que no haga caso a los resultados de laboratorio que lo tienen normal por encima de 30. Mínimo, mínimo por encima de 50. Es más, el patrón típico es que la vitamina D se mira en suero, lo tiene más baja la vitamina D que la población general y el calcio también. Y lo que se ve elevado es la PTH, la paratormona. Porque claro, si se absorbe, si hay menos vitamina D, entra menos calcio y esta hormona lo que hace es trabajar para sacar el calcio del hueso porque tenemos que mantener unos niveles una homeostasis. fijos de calcio, exactamente, porque hace falta para la contracción del músculo, del corazón, de todo. Entonces, miraros la PTH, porque si está alta, seguramente vayan a necesitar un suplemento de vitamina D, que es otra complicación de la celiaquía, la osteopenia, la osteoporosis, ¿vale? Pues mirarlo, eso también Claro, claro. en la analítica. Es que da para mucho, ¿eh? Este tema. Lo que pasa es que Da para para un mucho, montón. mucho. Entonces, temas nutricionales, a ver, tú podrías decirnos, porque aquí tenemos otro problema, incluso la gente que ya se ha reparado, que no tiene ningún daño en la mucosa, es decir, no tiene problema de mala absorción, aún así tiene más riesgo de ciertas deficiencias nutricionales específicas, porque, claro, se quita el gluten, se quita el trigo, que a lo mejor no sabe ni qué cereales tiene trigo o no, que lo puedes comentar, y al final, pues son fuentes alimentarias de ciertos nutrientes. ¿Puedes comentarnos qué otras fuentes alimentarias deberían darle prioridad para Prioridad. compensar lo que Sí, no están recibiendo con los cereales? sí. Como bien dices, o sea, hay un, un mayor riesgo de tener déficits nutricionales cuando se hace una dieta exenta de gluten por varios motivos, entre otros porque se eliminan ciertos cereales que no tenían por qué eliminarse, porque si hay una mala absorción, como has dicho, la vitamina D fuera, la vitamina A fuera, fuera porque va a haber menor absorción. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues al tiempo que se va recuperando esta mucosa, porque tenemos que ir trabajando, quitando el gluten, tenemos que, o sea, una vez que se quita el gluten, efectivamente, tenemos que ir incluyendo alimentos que nos puedan ir cubriendo esta parte, ¿vale? De vitamina A, por ejemplo, que es una liposoluble, pues tomando zanahoria, tomando betacarotenos, alimentos rojos, el boniato, calabaza, ¿eh? Eh, zanahoria. La vitamina V1 también se suele tener déficit, pero esta la podemos incrementar al igual que la vitamina B2 o la vitamina B3 con ciertos, con carnes, con huevo, ¿vale? Con algunas legumbres. El folato es fundamental, también se ve disminuido, pues mucha verdura de hoja verde. Es decir, tenemos que ir teniendo, pero ¿qué es lo que lo que comentábamos al principio? Esa mala absorción de entrada va a generar que en la analítica se tenga toda esta base. Entonces, ¿qué es importante? O sea, esa base de déficit nutricional, ¿qué es importante? Aparte de quitar la dieta, de la dieta el gluten, creo que es importante, y no estoy barriendo para casa, pero acudir a un nutricionista que te paute una buena alimentación exenta de gluten, porque no solo es quitar gluten, es aportar nutrientes que sabemos que tienes deficiencia por esa mala absorción provocada por esa celiaquía, ¿vale? Entonces, tenemos que ir trabajando un poco a la par. Hemos hablado antes de que se tira podemos estar como un año en recuperar esas vellosidades, esa, ¿vale? Atrofia que desaparezca, caramba, no puedes estar un año solo sin gluten y alimentarte como cualquier cosa. Y sobre todo, me alimento no, si yo compro galletas sin gluten, no, si yo como esto sin gluten, no. Potenciemos la alimentación basada en alimentos, no en productos. ¿eh?
Y esto, Me encanta esta frase, alimento, no producto. Eso es para enmarcarla. claro, Come alimento, no producto. claro. Estoy leyendo la última pregunta que veo aquí que pone Gloria. ¿Valdría solo espelta? No, Gloria. La espelta es una variedad de trigo y por tanto tiene gluten. No vale. Ah, no, pero es que Gloria está Ah, preguntando justo arriba, dice, en ah, dieta con consumo reducido de gluten, consumo mínimo para poder hacer serología del gluten. A ver, aquí lo bueno es vale, que la espelta tiene menos a estos atis y lectinas, cosas que estaba comentando vale. antes Paloma, que puede detonar estas cascadas inflamatorias. Se ha visto que estos ATI, por ejemplo, pues aumenta factores de necrosis tumoral alfa. Bueno, Tumoral. me digas con los IL-17 tal, que está muy clara cómo inflama. Entonces, la experta en este sentido es más respetuoso con nuestro sistema inmunitario. Entonces, una buena manera de estar aportando gluten sin aportar tanta reactividad inmunitaria. Dice, ¿cuánto tiempo? Pues según el protocolo de detección temprana, dice aquí que más arriba, que ahora que quiera contestar, he visto a alguien que si hay algún protocolo. Sí, tenemos, lo sacó hace 3 años, Es decir, Melilla, la autora, y además ahí no fue ningún médico. Por eso digo que pocos que se lo hayan leído. Y lo deja todo muy claro. Ahí decía 4 rebanadas, 2 semanas antes, tomando 4 rebanadas de pan. Para hacer una idea, que una rebanada de pan son como 30 gramos, por mínimo de 120 gramos al día. Los que tenéis intolerancia a la FODMAP, ¿vale? O problemas también de gases, mi recomendación es que este pan lo toméis con masa madre que esté fermentada durante mucho tiempo, porque así los microorganismos de esa masa madre, conforme se está fermentando, se van comiendo los fructanos, que son los azúcares que ha comentado antes Paloma, que muchas exacto. veces produce más síntomas que la propia celiaquía. A veces simplemente, como se manifiesta celiaquía, es a través de excesivo que da gases, diarrea. Pues bien, de esta manera os pondréis malos por el gluten, pero no por estos fructanos, Por por los esta fructanos. excesiva fermentación de los fructanos. De hecho, esta es otra manera de evaluar los que tenéis sensibilidad al gluten o celíaca, que tenemos que buscarle otro nombre, porque cada vez que lo digo me pongo mala. Bueno, ¿cómo sabemos si vuestro problema específicamente a los fructanos? Pues tomando trigo, ¿vale? Trigo, pero hacerlo con masa madre y fermentándolo durante muchas horas. Si os da menos sintomatología, entonces, o no da ninguna, entonces seguramente el problema son los fructanos, no es el gluten en sí. Bueno, Vale, creo que ya, ¿qué hora es? Como 8:15, siempre, yo creo. decimos, ¿cuánto? Media hora. Y Sí. ya siempre hacemos una hora Bueno, hoy nos hemos bueno, lucido. lo bueno Pues, es, tenemos todavía un montón de gente todavía aquí conectada, es decir, muy, muy pesado no hemos podido ser. Entonces, vale. nada, pues para la brocha final, para concluir, comentarlo rápidamente, ¿vale? A modo recordatorio, que los trastornos de los que hemos hablado hoy están mediados por unas alteraciones a nivel intestinal que Exacto. incluye la inflamación, la disbiosis, que no hemos hablado, pero hay una relación entre disbiosis, celiaquía y esta intolerancia brutal y directa. También se produce un daño de la barrera intestinal y esto va a producir que haya una translocación de productos microbianos, pero también dietéticos, es decir, el sistema inmunitario va a estar más expuesto a componentes de alimentos, por eso va a producir reacciones adversas también a otros alimentos Exacto. y esto va a acabar produciendo otras complicaciones de salud que incluso a veces son la única manifestación que pueden tener. Por eso la importancia de tener siempre en mente estas condiciones, ¿vale? Para poder descartarlas a tiempo. Aquí lo de la detección temprana es fundamental antes de que se produzcan las consecuencias graves, sobre todo inmunológicas, ¿vale? Bueno, pues en el live de hoy hemos estado hablando con una gran profesional de la celiaquía y de la intolerancia alimentaria y voy a continuar dando visibilidad a la celiaquía entrevistando el próximo jueves a una paciente que muchos de vosotros la vais a conocer, es la periodista Elia Gonzalo. Eh, Porque la he elegido a ella, aparte porque es simpatiquísima y súper graciosa, va a ser muy amena en live. Yo me conozco de primera mano su historia y creo que su testimonio os puede ser de utilidad a muchos. Así que nada, el jueves
el jueves que viene a las 7 tendremos con nosotros a Ilia Alonso. Y muchas gracias, Paloma, ¿vale? Por habernos aclarado, ves tú, tengo ya que dejar de hablar. Ya la lengua se me ha Se puesto de traba. huelga. Ya no tenemos ganas de trabajar. Vale. Y ya está, que quien esté interesado en tener una consulta con Paloma, que sepa que puede reservar directamente desde la página web aristeanutricionistas.com. Y ya está, voy a compartir ahora en Instagram, contar el vídeo, lo voy a compartir en Instagram, contar que cuelgue y estoy hablando ya rápido porque sé que es muy tarde. Y ya está, y contar que pueda, lo subiré, al igual que los otros vídeos que tengo pendientes, a nuestro canal de YouTube, Aristea Nutricionista. Muy Bueno, bien. un besazo muy Gracias. fuerte a todas y muchas gracias por estar aquí aguantándonos casi una hora y media. Exacto. En un tema denso. Son grandes héroes y heroínas. Ma- Sí, héroe, exactamente. Bueno, un beso a Nada, todos. un placer para Chao. todos. Hasta luego. Adiós.